levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. En ese nombre que está sobre todo nombre, Jesús, te bendecimos a ti y a tu casa, y pidiéndole al Señor, que es rico en misericordia, que engrandezca la gloria de su nombre, bendiciéndote a ti y a tu casa, y sobre todo edificándote por medio de la palabra que va a ser predicada a continuación. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer la porción bíblica que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 6, los versículos 12 y 19. Dice así la palabra: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amados, Dios ha sido muy generoso con nosotros, dándonos palabra divina, abriendo los tesoros, y ha sustraído Dios gemas valiosas y preciosas para nosotros. Somos bienaventurados porque el poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Somos bienaventurados porque desde la eternidad el Dios bueno y eterno puso los ojos en nosotros y nos dio una elección divina en Cristo Jesús. Y llegado el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo para salvarnos y para darnos vida eterna. Muy pronto vendrá el rescate. Cristo vendrá en el cielo con gran poder y gloria, con sus santos ángeles, y la iglesia será arrebatada a recibir al Señor en el aire. Amén. Gloria a Dios. El Señor sabe, Él esparce, pero Él recoge. Así lo hizo con Israel y lo hará también con la iglesia. Y vida eterna representa todo lo que nosotros hemos recibido de Dios. Las bendiciones en el nuevo pacto son innumerables. Por eso la Biblia dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Pero todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que dice la palabra que son innumerables, se pueden reducir en el don, en la dádiva de la vida eterna. Porque la vida eterna es la misma vida de Dios, que incluye más que la inmortalidad. La inmortalidad es una promesa futura que tiene que ver con la redención o la glorificación de nuestro cuerpo. Lo físico es lo que va a recibir en el día final la glorificación, el cuerpo. Pero ya el Señor espiritualmente nos dio su vida, la eterna. ¿Por qué? Porque nos hizo nacer en Cristo Jesús. Cristo nació por nosotros y nació por el Espíritu, y ese nacimiento por el Espíritu nosotros lo heredamos de Cristo, pero también
el Señor nos dio una experiencia personal con el Espíritu Santo y nos hizo nacer a una esperanza viva por el Evangelio. Y nos hizo nacer a la naturaleza de Dios. Dios es Espíritu y nos hizo nacer en el Espíritu. El hombre nuevo es una nueva creación. No es una restitución, no es un remiendo, no es una clonación. El hombre nuevo, como dice la palabra, hombre nuevo, es nuevo. Y nuevo significa nuevo. Y si ustedes ven en el Nuevo Testamento, todo es nuevo. Un nuevo pacto, una mejor resurrección según el libro de Hebreos, un mandamiento nuevo, y todo es nuevo, vino nuevo, una Jerusalén nueva, y el día final dice que Dios hará nuevas todas las cosas, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es, todo es nuevo en Cristo Jesús. Vida, aleluya, amén. Y eso es renovación, entrar en lo nuevo, porque Dios en su misericordia tenía guardada esa bendición. El Dios soberano, que no es sorprendido por las circunstancias, no improvisa, sino que eternamente Él ha trazado un plan y Él guardó estas cosas. Por eso Jesús lo dijo: reyes y profetas quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y Pedro dice que los profetas miraban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Dios. Andaban buscando qué tiempo y qué persona. Y dice que ellos administraron esas cosas para nosotros. Los ángeles administraron para nosotros, los profetas administraron para nosotros, Cristo administró para nosotros, los apóstoles administraron para nosotros. El cielo es nuestro porque Cristo es nuestro. Aleluya, amén. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conocer a Dios es vida eterna. Es muy triste que la iglesia ha limitado la revelación de la vida eterna simplemente a inmortalidad, pero es muy evidente en lo que revela el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento del Antiguo, de que todo lo que Dios nos ha dado constituye la vida eterna, y eso es lo que estamos estudiando, que Cristo vino del cielo a traernos la vida eterna, que Él la tenía ya en el cielo, pero vino a sustituir a Adán y a nosotros, y nació por el Espíritu, porque tenía que nacer por el Espíritu. Adán era un alma viviente. Cristo, aunque llegó a ser alma viviente porque era hijo de María y heredó el alma de María, pero de Dios heredó el Espíritu, porque vino del cielo y fue engendrado por el Espíritu. Él, diferente a Adán, vivió 33 años la vida eterna, porque la vida eterna es la misma vida de Dios. Dios es santo, Cristo vivió en santidad. Dios es justo, Cristo vivió en justicia. Dios es bueno, Cristo vivió en bondad. Dios es amor, Cristo vivió en amor. Amén. Dios es perfecto, Cristo vivió en perfección. Cristo vivió en la tierra la vida de Dios. Amén. Y Él lo repetía constantemente: yo vi al Padre, una cosa somos. Las palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Yo no hago nada que yo no vea hacer al Padre. Él vivió en la tierra la vida eterna. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros haciendo milagros y maravillas, porque Dios estaba con Él. ¿Por qué Dios estaba con Él? Porque fue aprobado. Fue aprobado por Dios porque vivió a Dios. El único hombre nacido de mujer que vivió sin pecado. Nunca pecó ni siquiera en un pensamiento. Eso es vida eterna. Él se hizo pecado, pero no participó del pecado.
Él murió, pero la muerte no le tocó. Y de eso estamos hablando ahora, el aspecto de que Cristo, y esa fue una nota tónica de la predicación apostólica, citando el Salmo 16, que Dios no permitió que su santo vea corrupción. Es increíble que Jesús se hizo pecado por nosotros, pero nunca pecó. No sustituyó. Todo el peso y del castigo del pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Él llevó todo el peso de la ira de Dios. Como dice Pablo en el epístola a los Romanos, Él nos libró en su muerte de la maldición de la ley, que nos condenaba porque éramos malos, de la maldición del pecado, porque la paga del pecado es muerte, de la maldición de la ira de Dios. Nos libró el Señor en la cruz del Calvario. Dios vació su ira sobre Cristo Jesús. Por eso Él gritó al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros, pero Él no tocó el pecado. El pecado no tuvo poder ni autoridad sobre Él. Pero en el cuerpo de Él estaba representado todo lo que era Adán y su rebelión, y toda separación y todo lo que implicaba el pecado. Y Cristo en su cuerpo sepultó nuestro pasado vergonzoso adánico, y se quedó ahí. Y el Padre lo aprobó al tercer día. Examinando la vida de Jesús, vio que era vida eterna, porque era vida perfecta, vida de acuerdo a Dios, según Dios. La vida original que Dios dio al hombre, pero ahora la vida en el Hijo. No es lo mismo la vida de Dios en Adán que la vida de Dios en Cristo. En Adán somos simplemente un ser viviente, un alma viviente. En Cristo tenemos la naturaleza de Dios, somos un espíritu vivificante. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Nosotros hemos heredado a Dios en Cristo. Nosotros hemos heredado a Dios en Cristo. Amén. Todo es nuestro. Nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Aleluya. Cristo era uno con el Padre y nos ha hecho uno también con Él y con el Padre. Esta es la vida eterna, la misma vida de Dios. Y entonces estamos hablando ahora de algo muy importante. Ya hemos dicho que hay tres momentos en la vida de Cristo que representan la vida eterna. Cuando nació, porque nació en espíritu. Los 33 años de su vida, porque vivió sin pecado y vivió la vida de Dios. Y su resurrección, porque Él murió en Adán, pero resucitó en el espíritu. Resucitó en vida eterna. Amén. Y aunque duró 3 días en la tumba, su cuerpo no se descompuso, porque estaba escrito en el Salmo 16 que Dios no iba a permitir que su santo viera corrupción. ¿Y por qué no vio corrupción? Porque Cristo no hizo pecado. Y la corrupción, el pecado representa corrupción, inmundicia. Lo hemos enfocado solamente como separación de Dios, pero el pecado representa muerte. No solamente porque es un castigo, la paga del pecado es muerte, pero es bueno, y eso es lo que estamos estudiando, que el pecado en sí mismo es descomposición, que el pecado en sí mismo es inmundicia. La vida de Dios es incorruptible. Cristo es incorruptible. La vida eterna es incorruptible. Hemos nacido de la palabra es incorruptible. La corona que vamos a recibir es una corona incorruptible. Todo lo que Dios nos ha dado, como estamos estudiando, es incorruptible, porque la vida de Dios es incorruptible. Dios eternamente ha sido incorruptible y continuará eternamente siendo incorruptible. Y en Cristo hemos recibido eso, lo incorruptible. El pecado es lo contrario a lo incorruptible, es corrupción. Y queremos leer el texto de Gálatas capítulo 6, los versículos 7 y 8. Vamos a leer a Gálatas. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Adán sembró pecado, cosechó pecado, inmundicia.
No, dice el versículo que sigue, porque el que siembra para su carne, hablando de la naturaleza inmoral, corrupta del hombre, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Parémonos ahí, porque por ahí nos vamos para continuar lo que Dios nos está diciendo. Esto es aplicable en el aspecto físico. Yo lo leí y lo estudié con ustedes en 1 Corintios 15, cuando Pablo habla de la transformación y glorificación de nuestro cuerpo en el día final. Que esto corruptible, el cuerpo, será vestido de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad. La corrupción de la carne, la carne es corrupta en los dos aspectos, en el aspecto físico y en el aspecto moral o espiritual, como llamamos. Prefiero decir moral porque el pecado no tiene nada de espiritual. Pero nosotros decimos, no, hablando espiritualmente, hablamos del pecado. Bueno, eso se entiende. Pero es bueno decir lo inmoral, que decía lo que no es conforme a la naturaleza santa de Dios. Entonces, Jesús habló del grano de trigo. Él es el grano de trigo. Dice, si el grano de trigo no es sembrado y muere, tiene que morir para que se levante y lleve muchos hijos a la gloria. Jesús era la semilla de Dios, la semilla de vida eterna. Dios en el sepulcro sembró a Jesús, pero como sembró un hombre espiritual, ¿cuál fue la cosecha? La cosecha fue que en él Dios cosechó un pueblo espiritual e incorruptible. Denle aplauso al Señor. Amén. Hemos estudiado reiteradamente lo que la Biblia enseña de cómo en la resurrección recibimos la vida eterna. Ya la hemos recibido. La Biblia habla en presente. Jesús dijo, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. No es que va a tener, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ya pasó de muerte a vida. No es que va a pasar, ya usted pasó de muerte a vida. Solamente falta que su cuerpo no vea muerte en el día final, pero la muerte no se va a enseñorear de ti, porque tú naciste en Cristo. Eso lo dice el libro de Romanos, lo vamos a leer después más tarde. Y en forma de repaso, no puedo leer todos los textos, pero ese es el texto que nos ayuda. Hemos leído a segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 en adelante, que habla de que hay un olor de vida y hay un olor de muerte. Y nosotros conectamos la experiencia de Cristo cuando murió, que Cristo fue perfumado con incienso, mirra, aloe y esos ungüentos que era costumbre de los judíos para honrar al muerto y para preservar un poco el cuerpo. Jesús, tanto Nicodemo como aquellas mujeres llevaron esos ungüentos para Jesús. Pero Jesús no necesitó eso, porque su cuerpo no vio corrupción, pero sí fue una manera de honrar al Señor, como aquella mujer que derramó el perfume antes de su muerte. Días antes de su muerte, Jesús dijo, esta me ha preparado para la sepultura, me está honrando. Entonces Pablo habla de que nosotros somos olor de vida para Dios. Somos olor de vida a los que se salvan y a los que se pierden, porque tenemos ya la vida eterna y nosotros no estamos descompuestos, porque nuestra vida no es la vida adánica pecaminosa, sino la vida espiritual de Cristo, la vida perfecta de Cristo. Amén. Y eso es perfume grato. La vez pasada hablamos de las inmundicias. No puedo detenerme porque llevo un camino hoy, pero estudiamos lo que es la inmundicia, cómo el Señor enseñó a Israel a apartarse de las cosas inmundas. Y habían cosas, como en el Nuevo Testamento. La palabra inmundicia en el Nuevo Testamento significa impureza, significa
tiene que ver también cuando habla moralmente de la concupiscencia, de la lujuria, también de todo lo que era demoníaco. En el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo, habla de una contaminación ceremonial, y hay una contaminación que es espiritual o moral. Dios, a través de la ceremonial, nos enseñó que Él es un Dios santo. Cuando Él se manifestó a Israel, le dijo a Moisés: santifica el pueblo hoy, mañana, porque yo voy a descender al tercer día. Todo lo que esté inmundo se muere, así que mantengan un límite hasta ahí. Y una vez al año, ya yo les dije que capítulo 11 al 16 de Levítico habla de las cosas inmundas, habla de animales inmundos, que todo aquel que lo comía era inmundo, y si usted tocaba su cuerpo muerto también usted era inmundo. Habla de los leprosos, habla de la mujer en su periodo menstrual, habla del hombre cuando eyacula o emite semen. Según Dios, esas cosas eran inmundicias ceremoniales, contaminaban el santuario. Y los leprosos también eran inmundos. En el capítulo 16 de Levítico habla del día de Yom Kippur, o el día de la expiación, y dice que después de hablar los ritos y los sacrificios y todas las cosas que hacía Aarón como sumo sacerdote, dice que el propósito de esa ceremonia era limpiar el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. Quiere decir que ese día, al entrar, el sumo sacerdote limpiaba al pueblo de todas las inmundicias. Incluía el perdón de los pecados, y el pueblo era consecuente con la humillación y confesaban y se arrepentían. Pero también incluía el aspecto ceremonial también. Si alguien iba y presentaba una ofrenda a Dios y esa persona había tocado un cuerpo muerto, nadie lo iba a saber. Solamente Dios lo sabía. El sumo sacerdote no lo sabía. Y hay personas descuidadas como hoy también, que hay personas que son profanas, no importa profanar algo santo. Y muchas personas tocaban leprosos, hacían todas las cosas contrarias, iban después al santuario y llevaban una ofrenda y no se purificaban. Entonces, todo eso Dios hace una reservación para el día de Yom Kippur, o día de la expiación. Ese día se sacrificaban unos animales a favor de los pecados del sumo sacerdote, en este caso de Aarón, y de todo el pueblo. Entonces el propósito de todas estas ceremonias y sacrificios era limpiar al pueblo, pero el santuario, de todas las inmundicias de los hijos de Israel. Eso fue lo que hizo Cristo también como sumo sacerdote. Él nos limpió a todos nosotros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y Cristo traspasó los cielos y llegó a la presencia del Señor en representación nuestra. ¿De acuerdo? Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, voy a hablar ahora del aspecto moral, cómo la Biblia habla de lo que es inmundo espiritualmente hablando. Yo quiero leer algunos textos con ustedes para que entendamos. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o la obediencia para justicia? Miren cómo contrasta aquí. El pecado es para muerte. La obediencia, que fue lo que Cristo hizo por nosotros para darnos vida, es justicia. Justicia es todo lo que está en conformidad con la vida de Dios. Amén. Entonces, la obediencia de Cristo es justicia, por eso nos justifica. El pecado está relacionado ahí con la muerte. La paga del pecado es muerte. Si obedecemos al pecado, estamos participando de muerte. Si obedecemos, estamos participando de vida. Entonces hay un contraste entre la vida, entre el pecado y la justicia, entre
lo que es la desobediencia, que es pecado, con relación a la obediencia. Muy bien, ahora leamos el 21. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Cuál es el fin de vivir ajenos a la vida de Dios? Vivir la vida contraria a la vida de Dios. Vivir en pecado es vivir en muerte. Y es bueno, yo no me estoy refiriendo ahora del castigo del pecado, que es la muerte. No estoy hablando del castigo del pecado. Porque ahí está hablando que qué fruto ustedes tienen. Ahí está hablando de fruto. Ahí no está hablando de consecuencia en el cielo, que la paga del pecado es muerte. Ahí dice que ustedes se avergüenzan de su vida de pecado. Está hablando del aspecto el efecto del pecado en nuestra vida personal, que nos avergüenza, pero el fin de ella es muerte. El pecado es muerte. ¿Por qué el pecado es muerte? Porque el pecado es contrario a lo que es vida. Ya ilustramos que cuando una persona muere, su cuerpo se descompone y entonces viene mal olor. Pero donde hay vida no hay muerte, o sea, no hay corrupción, hay incorrupción. Y eso es lo que estamos hablando. Muerte es corrupción. Vida es incorrupción. El que siembra para el pecado, para la carne, cosecha corrupción. El que siembra para el espíritu cosecha vida eterna. Oye, vida eterna. Porque la incorrupción es la vida de Dios. Incorrupción es vida de Dios. Muy bien. Ahora, sigamos otro texto. Romanos 8:6. Estamos estudiando para que entendamos. Romanos 8:6. Miren lo que dice. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahí el apóstol Pablo no está hablando de castigo o recompensa en cuanto al cielo, en cuanto al día final, en cuanto al día del juicio. Ahí está hablando de que cuando usted se ocupa, se dedica a la carne. Es lo mismo que dice Gálatas. Si usted siembra en la carne, usted va a cegar corrupción. El pecado es corrupción, es descomposición moral, contraria a la vida eterna, que es la vida de Dios. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dice lo mismo. El que siembra para el espíritu cosecha vida eterna. Cuando usted se ocupa de la vida de Dios, diga, la vida de Dios es la vida espiritual. Dios es espíritu y la vida eterna es la vida de Dios, es vida espiritual. Cuando sembramos en lo espiritual cosechamos vida eterna. Cuando nos ocupamos de lo espiritual sembramos vida y paz, porque es el reino de Dios. Vida y paz es la vida eterna, la vida de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que veamos cómo la Biblia usa el término inmundicia. Vamos a leer algunos textos para que veamos moralmente lo que es, cómo la Biblia define la inmundicia. Pensemos Romanos 1:24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Está hablando del hombre en general, del hombre impío, del hombre sin Dios. Pablo está demostrando que todos los hombres son pecadores y que todos los hombres son culpables delante de Dios, tanto judíos como gentiles, todos. Y entonces está hablando ahí, dice, por lo cual también Dios los entregó. Está hablando de todo lo que es la historia del hombre, a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miren ustedes ahí dos palabras, y ambas palabras se traducen en la misma palabra griega
que es inmundicia. Yo no estoy diciendo que concupiscencia aquí es la misma, pero también la palabra inmundicia que se usa en el Nuevo Testamento se traduce también concupiscencia. Ahí dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, porque ellos se dedicaron a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miren lo que sigue diciendo: ya que cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Está hablando de la idolatría como inmundicia. Yo puedo detenerme y ojalá que un día veamos de qué manera se profana un altar. El altar se profana con inmundicias. Y donde quiera que en la adoración hay inmundicias, ya usted sabe que hay una profanación de la adoración. Así pasa. El pecado descompone, el pecado profana. Y ahí dice que como ellos no tuvieron a Dios en cuenta ni oyeron a Dios, Dios los entregó, los dejó en su extravío. Y ahí habla de la idolatría. Pero miren ahora el otro pecado que menciona. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Está hablando del homosexualismo, sigue. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Millones hoy quitarían eso de la Biblia. Pero Dios, pueden promulgar leyes, pero a Dios no lo van a cambiar. Amén. Pero no solamente el homosexualismo, el adulterio, la fornicación, la lascivia, todos los pecados, pornografía, todo lo que sea sexual y que esté en contra del matrimonio y que sea contrario a lo que Dios establece, al orden divino, Dios lo considera inmundicia. De hecho, en el estudio que yo hice me di cuenta que la inmundicia está más relacionada con fornicación y adulterio que con cualquier otra cosa. Todos los pecados son inmundicias, pero la Biblia hace un énfasis muy marcado en cuanto a la fornicación, al adulterio y a los pecados sexuales. Los pone como inmundicias. Pero vamos a seguir, porque es bueno que entendamos esto. Ya yo le dije aquella vez que el que toque un muerto era inmundo. Y ahora te estoy diciendo, el que toque el pecado, eso se vuelve inmundo. No se oigan los amenes. Y eso es lo que estoy estudiando ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a continuar. Miren lo que dice Romanos 6:19. Romanos 6:19. Por favor, estamos estudiando porque yo quiero, este es un tema que honestamente yo tengo 55 años estudiando la Biblia y yo era un lector bien asiduo. Mi biblioteca va todavía de un lado de mi ático al otro y casi todos esos libros yo los leí. Yo me dediqué un tiempo a estudiar y a leer y yo no he escuchado a nadie hablar de esto. Solamente a Vine, que yo leí que en un comentario así de un pedacito de párrafo, él dice que la vida eterna consiste también en la santidad, en todas las cosas, que yo solo leí. Es lo único que yo he leído, pero no se habla de eso. Yo no estoy diciendo que no hay, claro, yo no he leído todos los libros del mundo, pero si he leído tantos libros y ninguno habla de eso, me muestra a mí que algo está pasando. Y por eso yo estoy estudiando con ustedes para que vean que yo no estoy inventando. La Biblia es su propio intérprete. Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, porque la palabra iniquidad también es inmundicia, igual que la palabra concupiscencia,
así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Denle aplauso al Señor. Amén. En otras palabras, antes nuestra mente, nuestros pensamientos, todo lo que es el cuerpo, en el aspecto como el mal uso del cuerpo, todo lo dedicábamos a la iniquidad, a la inmundicia, a la concupiscencia. Pablo dice: ahora dedíquense, entréguense, siembren para la santificación y presenten vuestros miembros, porque está hablando de los miembros del cuerpo, pero incluye todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, todo para servir a la justicia. Porque justicia, hermano, justicia es lo contrario a pecado. Por eso que la palabra justicia representa la vida de Dios. Pablo habla de la justificación de vida, porque para nosotros la justificación en Cristo es vida eterna. Entonces Pablo contrasta lo que es el pecado con relación a la justicia. Entonces el pecado es muerte, la justicia es vida. Así es en Cristo, así es el Evangelio. ¿Están conmigo? Muy bien, no se suelte entonces. Seguimos estudiando la palabra. Es necesario que lea algunos textos, amados. Segunda de Corintios 12:21. Segunda de Corintios 12:21. Biblina hoy. Dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ahí Pablo está hablando de los pecados, de los vicios que había en la iglesia de Corinto, de tal manera que alguien vivía con la esposa de su padre, había incesto, había muchas cosas feas. Y Pablo llama a eso inmundicia y fornicación y lascivia. Todo eso es lo sucio, lo que está descompuesto de la carne. Todo lo contrario a la justicia, que es vida, que es incorrupción. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, yo puedo seguir. Vamos a leer algunos textos más. Yo quiero leer muchos textos porque ustedes vean que esto es muy consistente en la Biblia. ¿De acuerdo? Vamos a leer a Efesios 4:19. Efesios 4:19. Rapidito. Efesios 4:19. Miren lo que dice. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Impureza ahí es inmundicia, dedicándose al pecado. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a leer ahora el último texto y ahí hacemos un puente. Primero a Tesalonicenses capítulo 4. Comencemos con el versículo, leamos el 4:7. Puedo leer desde el 1 hasta el 7, pero no quiero leer más porque quiero llegar al punto de hoy. Dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Diga conmigo: no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, justicia es vida, pecado es inmundicia, es descomposición. La santificación representa ser apartados para Dios. Y toda la Biblia dice que lo que es apartado para Dios debe ser santo. Por eso la palabra santificación. Algo sucio, inmundo, no se podía dedicar a Dios. Acuérdense de los sacrificios. Un animal muerto no se podía presentar al Señor. Los animales se lo mataban allí en el altar. Nadie podía llevar una cosa inmunda para ser dedicada a Dios. Todo lo que era dedicado a Dios en un animal no podía ser sarnoso,
no podía tener ningún defecto. Tenía que ser lo mejor para Dios, porque iba a ser santificado para Dios. Así pasa también con Cristo. Cristo nos santificó, quiere decir, nos limpió con su sangre para que seamos una ofrenda para Dios. Cristo nos santificó para Dios, para que ahora seamos los gentiles ofrendas para Dios. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Ya hemos sido limpiados con la sangre de Cristo y hemos sido santificados. Eso es vida eterna, porque Dios es santo y nos dio su vida, también la vida santa. Ahora, entro a un punto muy importante, muy importante. Quiero que leamos un pasaje que es muy conocido, Mateo 23, 25 al 21, que está hablando a los fariseos. Ahí están los ayes, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, y está hablando de la religión, porque el énfasis de los fariseos, escribas y fariseos, era la apariencia, lo exterior. Y dice aquí: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Parémonos ahí. Hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Yo quiero decirte que religión es la forma humana de querer justificarnos delante de Dios. El Evangelio es la forma divina en Cristo de nosotros ser justificados. Amén. Y el énfasis del Evangelio es lo interior, no lo exterior. Porque si usted lava lo de afuera, es igual. Todo se queda igual. Por eso dice hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Robo e injusticia. Acuérdense que justicia es vida de Dios, es lo incorruptible. Injusticia es desobediencia, es pecado, es inmundicia, es lo contrario. Versículo que sigue: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay que limpiarlo de adentro para que lo de afuera sea limpio. La religión hace todo lo contrario. Tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de la piedad. El versículo que sigue dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Ahí quería llegar. Que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La religión, la apariencia, el querer limpiarnos por fuera con métodos humanos, sea cual sea, es un engaño. Y miren ustedes que esa actitud está relacionada con la muerte. Ustedes son como un sepulcro. Ustedes van poniéndolo en el lenguaje de hoy. Eso tiene su contexto histórico, pero yo quiero ponerlo en un lenguaje conocido. Ustedes van a algunos cementerios y ustedes ven esos mausoleos. Ustedes ven esas tumbas tan hermosas algunas. Parecen castillos hermosos.
Pero abra usted una de esas tumbas para que usted vea lo que sale. Por fuera, muy hermoso, pero por dentro está podrido. Así es la religión, mucha apariencia por fuera, por dentro, podredumbre. Pero yo quiero que ustedes vean la relación de la hipocresía religiosa con relación a la muerte. En otras palabras, la religión trata de neutralizar el efecto de la descomposición. Pero nadie puede neutralizar el efecto de la muerte. Los muertos se embalsaman. Hay métodos de los egipcios que han preservado cuerpos por 3.000, 4.000 años. Pero tarde o temprano. Son técnicas, pero tarde o temprano, eso no tiene vida. Y usted le puede quitar un poquito de mal olor, pero sigue siendo un muerto. Las funerarias han creado también métodos para preservar los cuerpos. Usan ciertas sustancias. Y ustedes ven a veces los muertos en la caja y hasta le ponen una sonrisa. Ay, y usted de bobo dice, oye, mira, hasta en la muerte se reía. No, mano, eso lo arreglaron. Usted le puede decir a la funeraria, hazme un arreglito para que se vea feliz. Así es la religión. La religión simula que es feliz, pero no es feliz. Simula que hay santidad y lo que hay es podredumbre, apariencia. La religión es un engaño. Hay podredumbre. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque desde Adán para acá todos somos religiosos. Está en la naturaleza adánica. Desde que Adán quiso cubrir su desnudez con hojas de higuera, desde allá para acá la religión está en nosotros. Vivimos siempre tapándonos para que los demás no nos vean. Somos desordenados, pero nadie que se aparezca en nuestra casa se da un aviso. Porque si llega allá, lo que va a tener problemas para caminar. Y cuando tocan a la puerta, tiramos todo en el armario y se ve todo muy lindo, toda apariencia. Y yo digo algo muy, muy tonto, pero a veces hay cosas mucho más trascendentales que queremos ocultar. No queremos que nadie sepa lo que somos. Pero qué hermoso es la integridad. Porque integridad es lo mismo que soy por fuera, soy por dentro. Dele aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Hay coherencia. Coherencia. No, yo no tengo que ocultar que yo soy adánico. En Adán yo soy podredumbre. En Cristo soy santo. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es mi afán de yo tener apariencia en Adán cuando sabemos que Adán está podrido? Que aunque se vista de seda la mona se queda. Y nosotros vivimos constantemente tratando de proyectar una imagen. Y cuando alguien nos toca y nos señala un defecto, wow, nos ofendemos. Si los esposos se vieran cómo discuten por tonterías, y todo es por no llevar la culpa. La mayoría de los problemas del hogar es la culpa. Te tiro la papa.
No fui yo, fuiste tú. No, no soy yo, fuiste tú. Tú siempre, yo nunca. Oh, pero cuando uno es íntegro y le señalan algo, tú dices, hermano, ¿te diste cuenta? Yo tengo la vida entera bregando con esto. Y Dios te lo reveló. ¿Por qué tú no oras por mí? Ora por mí. Vamos. Úngeme, hermano, úngeme. Usted puede convertir, miren hermano, sin hipocresía, usted puede darle vida a algo que está muerto, poniéndole a Cristo. Eso es andar en vida. En otras palabras, cuando usted se humilla delante de Dios y usted confiesa sus pecados, usted alcanza misericordia. Usted se ve hermoso. Un muerto humillado se ve hermoso. Y Dios lo recibe como si estuviera vivo. ¿Por qué? Porque la humillación contrarresta el pecado. La humillación reconoce que soy pecador y reconozco que solamente Cristo puede limpiarme. Amén. Entonces, eso es alcanzar gracia delante de Dios. Convertir el limón en limonada, echándole el azúcar de la gracia de Cristo. Qué hermoso se ve una persona que usted le señala algo. Wow, yo tengo años bregando con personas. Yo nunca, a veces ellos no se dan cuenta que yo hago un análisis aquí. Digo, esta persona en toda la vida que lo he llamado la atención nunca me ha dicho, sí, pastor, yo fallé. No. Ha visto los gatos boca arriba. Pero qué hermoso. Hay otros que lo tildan de todo, lo tienen como villano. Pero usted va y le dice, mi hermano, fallaste. Pastor, perdóneme, yo fallé. Y yo digo, wow, qué hermoso te ve llorando. La tristeza se puede convertir en alegría cuando hay un verdadero arrepentimiento. Lo feo se hace hermoso. ¿Por qué? Porque usted está dejando la podredumbre para entrar en el mundo de Dios, lo incorruptible. Esa es la belleza del arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, ya Dios no ve lo que tú hiciste ni lo que tú eras. Dios ve que tú sientes tristeza por haber ofendido a Dios y a ti te duele haber actuado así. Y Dios te lo cuenta en Cristo como si tú nunca hubieras pecado. Por eso Dios te recibe igual, con fiesta. Entonces, ¿por qué tener que meterle tanto perfume a ese muerto? ¿Por qué limpiar tanto ese vaso asqueroso? ¿Se dan cuenta por qué Dios nos dio un hombre nuevo? Porque el viejo no puede cambiar. Dios no es tonto como los religiosos tratando de convertir un muerto. Cuando Dios va a resucitar a los muertos, pero no lo va a resucitar con el mismo cuerpo. Eso es lo que dice Pablo. Oigan bien, aún en el día final que Dios te va a dar un cuerpo nuevo, no te va a dar el viejo renovado, te va a dar otro como semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, dice la Biblia. El mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. Vivificar es vida. Dios no vive clonando, ni remendando, ni mejorando. Dios todo lo hace nuevo. La religión es remiendos. Y ahí se ha concentrado todo. Tienen miedo de decir que nacimos de nuevo. Yo veo una resistencia en la predicación a no hablar del hombre nuevo. Queremos hablar mejor del viejo, que ya no es mentiroso, que ya no es ladrón, supuestamente. No.
Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre viejo está enfermo y corrompido desde la cabeza hasta los pies. No quiere agradar a Dios, ni puede ni quiere. No hay esperanza. La redención no es el mejoramiento de Adán. Es la vida perfecta de Cristo. Eva, Sama. Yo oro por ustedes y oro por la iglesia para que caigan las escamas de los ojos. Hemos limitado el evangelio, lo hemos dañado. Tenemos miedo de decir lo que Dios dice. Hay una resistencia, porque yo prefiero decir que yo mejoré. Tú no has mejorado nunca nada. Tú no puedes cambiar ni te vas a cambiar nunca. Anda en el hombre nuevo y ya lo tienes todo. Dedícate al Espíritu y tú vas a tener vida y paz. Siembra en el Espíritu y tú vas a tener vida eterna. Y en vez de estar luchando contra los malos pensamientos, no. Yo recuerdo allá en la universidad donde estudié, jóvenes sinceros, y se pasaban el día: me propongo no pecar contra Dios. Me propongo no pecar contra Dios. Me propongo no pecar contra Dios. Yo lo hacía también, ¿eh? Me propongo no pecar contra Dios. Ay, perdóname, Señor. Me propongo. Usted dice: ¿por qué ves eso? Wow. Y cuando usted iba a la 42 en aquellos tiempos y vea toda esa pornografía ampliada, usted no podía ir allá. Escúcheme, la pornografía no está en los videos. La pornografía está aquí adentro. Sáquela de aquí, neutralícela con el poder de Cristo, con el hombre nuevo, y se la pueden poner así a usted. Así se la pueden poner. Así. Amén. Hermanos, para vivir a Dios no hay que salir del mundo, hay que sacar el mundo de ti. Es neutralizar el mundo en ti. No es salirte del mundo. Aunque Dios te va a sacar un día cuando Cristo se lleve. Yo enseñé a mis hijos. O sea, escuchen lo siguiente. Usted dice: yo no voy a consultar el internet. Ahora mismo se ha hecho casi imprescindible para todo. Entonces, no es que no lo use, es que lo sepa usar. Échale mano a esa basura. Usted puede con el dedito decir: esto no va, esto sí va, aquello sí va, esto no va. Entonces, amén. Pero si usted tiene el pecado aquí, usted le va a dar al dedo a lo que usted no le debe dar. Entonces el problema no está en el internet ni en la pornografía, está aquí en usted. Dios va a sacar el pecado de ti. No lo ha sacado todavía, lo va a sacar. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y esto corruptible será vestido de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad. Entonces diremos: vencida es la muerte, lo asqueroso y descompuesto de la muerte, con la victoria de Cristo. Aleluya. Amén, amén. Pero mientras tanto, hay que andar en el Espíritu. Miren, el Señor me enseñó eso hace muchos años. Yo a mis hijos le enseñé, cuando veían televisión, yo decía: tomen el control en las manos y ustedes deciden lo que ven y lo que no ven. Y pueden pasar gloria a Dios que ahora el control pasa el canal para no ver eso. No ver eso. Porque díganme usted, que usted puede ver ahora. Puede ser la película más noble del mundo y al final de cuentas le meten una bendita escena. Usted va a tener que salirse del mundo. Entonces el asunto no está
hermano, mira, claro, si usted decide no verlo, mejor todavía. Pero si usted tiene, mire, usted sabe si usted gobierna cuando usted puede controlar eso. ¿Ah? Cuando yo estoy solo viendo televisión, yo tengo mi control en la mano. Cuando yo veo que va a pasar, y yo hablo de un anuncio, porque ahora hasta para, hermanos, para venderte una aspirina sale una mujer en bikini. ¿Qué tiene que ver la aspirina con la mujer en bikini? Es que está todo enfermo. Pero yo tengo el control para decir, no quiero aspirina ni bikini. ¡Tup! Amén. Allí no está mi esposa, estoy yo solo. Allí no hay nadie que me vea, pero hay uno allá. Los ojos de Jehová están hacia los justos y se pasean por toda la tierra, y todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice la palabra. Yo no me puedo esconder de Dios. Dios me ha enseñado a bregar con la religión. No, yo estoy bregando con Dios con una cosa que yo entiendo que no le gustó a Dios. Yo le digo, Señor, ¿sabes qué? Tú lo sabes todo, pero si tú no lo supieras todo, como quiera yo te lo dijera. Así brego yo con mi Dios. Yo sé que tú lo sabes todo, pero si tú no lo supieras, como quiera te lo dijera. Eso está mal hecho. Eso no está bien. Eso me está restando tiempo. Eso no estoy redimiendo el tiempo, porque yo no tengo, mis luchas no son de esas luchas juveniles, ya eso pasaron. Yo estoy ahora como Jesús no fue tentado en esas cosas. La tentación de Jesús era apartarlo de la palabra de Dios, no de tonterías. Cuando usted es inmaduro, lo tientan con todo, con robo, con mentira, con rejuego, con pornografía, con tonterías. Pero cuando usted entra a otra dimensión, el diablo no viene ya con esas tonterías. Wow. Yo tengo un texto aquí que Dios me dio y vamos a leerlo ahora, que es Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Vamos para allá. Ese texto lo voy a leer y después en otra ocasión me voy a detener, porque ahora estoy en un ritmo. Dice, está hablando ahí de cómo a través del hisopo y rociando sangre y los sacrificios del antiguo pacto. Ahora dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¡Wow! ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quiere limpiarte? Ahí está, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Amén. Tú no puedes quitar las manchas al leopardo. En otras palabras, tú no puedes evitar pecar porque tú eres pecador. Pero cuando tú pecas, tú tienes un abogado y tú tienes una sangre para limpiarte. En otras palabras, ya caíste en el error, ya no te va a suicidar. Límpiate en la sangre de Cristo. Porque 7 veces cae justo y vuelve y se levanta. Lo importante es, la serpiente se arrastra. Los cristianos nos levantamos en la resurrección de Cristo, porque resurrección significa levantamiento. El muerto se levantó. Levántate tú que duermes. Pero yo quiero que ustedes vean este texto, que lo vamos a analizar. Hoy no tengo el tiempo, es tanto lo que dice ahí. La sangre de Cristo, que mediante, ¿qué cosa? El Espíritu eterno, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Solo algo sin mancha
puede producir santidad. Solo algo sin mancha limpia. Por eso la sangre de Cristo limpia, porque no había pecado. Se ofreció sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis ¿a qué? Al Dios vivo. Y Dios vivo es el Dios de la vida eterna. El Dios vivo es el Dios de la vida eterna. ¿Tú quieres servir al Dios de la vida eterna? Entonces lávate. ¿Y saben qué me gusta aquí? Ahí habla de una limpieza no externa. Si ustedes saben, ahí habla de limpiar, dice limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Y por qué la conciencia? Porque, hermanos, cuando Dios anda buscando el pecado, no lo busca en lo externo. Dios se profundiza. Cuando David pecó y él se arrepiente en el Salmo 51, me gusta su oración. Y David decía: en pecado me concibió de mi madre. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque tú amas la verdad en lo íntimo. En otras palabras, si yo quiero agradar a Dios, tengo que andar en verdad. Y Dios, cuando le examina la verdad, lo mira ya en lo interior. No está hablando que Dios ama la verdad dentro de él, en lo íntimo de él, porque Dios es claro que Dios ama eso. Es en sus hijos. Cuando Dios te va a analizar a ti la verdad, mira hacia allá, hacia en ti, allá abajo. Y Dios se sumerge en tu intención profunda de corazón, en tu motivación. A veces en verdad, a veces hay verdad en ti. A veces no hay engaño en ti. Por eso David, que era sabio, decía: examíname, ensáyame, pesa mi corazón, mira a ver si en mí hay camino de perversidad, pero guíame por el camino eterno. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Amén. 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 De la misma manera que usted le corre al mal olor de un muerto, físicamente córrale a la inmoralidad, porque lo daña más. Lo daña más. Usted puede estar en un lugar que esté lleno de cadáveres, apestoso, y usted va a pasar un mal momento, hasta náuseas, y puede vomitar, pero 3 horas después se sale de allí y se le quitó todo. Pero el pecado no se quita con vómito. Solamente la sangre de Cristo te limpia. ¿Ven? Entonces, mire, limpiará vuestras conciencias allá adentro, en lo profundo de ti, donde están las motivaciones del corazón. Allá penetra la limpieza de Cristo. Y yo quiero subrayar algo aquí para estudiarlo con ustedes, porque este texto me va a servir de puente para otros temas. Porque aquí dice que la sangre de Cristo limpia tus conciencias de obras muertas. ¿De obras qué? Uy, escúchame, hermano. Cuando tú te mueres, tú apestas, pero eso es bacterias. Pero allá adentro, en tu conciencia, hay obras muertas. ¿Tú sabes los muertos que tú tienes guardados allá adentro? Ay, 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 ay. Obras muertas. Por eso te leí tantos textos del pecado que es corrupción, el pecado que es descomposición, que es inmundicia, lujuria, lascivia, concupiscencia. Y hoy no tengo el tiempo, pero vamos a seguir estudiando para que ustedes vean, porque viendo el contraste entre la vida y la muerte, usted puede distinguir, usted puede saber que usted, ya Cristo lo libró de la muerte y ahora usted está en la vida eterna.
Y Dios le está diciendo a usted cómo usted librarse del muerto. Amén. Entonces, hay obras muertas allá adentro. Toda la naturaleza caída de Adán son obras muertas, corruptas, malolientes. Están ahí. Y están adentro. Y miren, si usted le quiere servir al Dios vivo, usted tiene que estar vivo. Al Dios vivo no se le sirve con obras muertas, sino con obras vivas. Amén. Amén. Dios es un Dios vivo. Y es un Dios de vivos. Y es un Dios de vida. Y hay que servirle con vida, no con muerte, con perfume, no con descomposición. Y para darte solamente un adelantito para la próxima, vamos a ver cuáles son las obras muertas. Me gusta eso, porque Cristo te limpia internamente de las obras muertas con un propósito de que tú puedas vivir al Dios vivo. Amén. Amén. Escuchen ahora, ¿cuáles son las obras muertas? Efesios 5:11. Pongan atención a esto. Ya saben que son las obras de pecado. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Ese verbo reprender, la traducción más directa es desenmascarar. De hecho, la versión de las Américas, no sé si tiene la versión, ¿pueden poner ese texto en la versión de las Américas? Vamos a ver. ¿Pueden hacerlo? Dice ahí, ay, qué lindo. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Y estériles significa sin fruto. Infructuosa es estériles, que no pare, no da vida, no produce nada provechoso ni beneficioso. Todo lo contrario, todo lo que perjudica, todo lo que daña, todo lo que ofende a Dios, todo lo que degenera nuestra persona. Entonces, la Biblia dice, recuerden ustedes en Romanos que dice que no participemos, aquí dice, no participéis de las obras estériles. Las obras estériles son las obras que no tienen fruto. Y más bien, me gusta la otra traducción, hay que reprenderlas, pero es mejor desenmascararlas. Porque, escuchen, si hay que desenmascararlas, es porque la religión está metida, dándole un barniz. No, hermano, no seas tan exagerado. Es que tú eres muy religioso. No lo tomes tan a pecho. Todavía no hemos llegado al cielo, estamos aquí todavía. Y le damos un barniz al asunto. ¿Ya? Si tú piensas así, yo te voy a dar un consejo. Toma un veneno que tiene una calavera. ¿Lo has visto? Que tiene una calavera. Quítale la calavera y ponle miel de abeja. Y ponlo allí para que tus hijos vayan y tomen un poquito de miel. ¿Tú lo harías eso? ¿Tú le quitarías el símbolo que es veneno, muerte, y le va a poner otra cosa, una gotita de miel cayendo?
no hay más muerto que el que juega con la muerte. No hay más muerto que el que se expone a la muerte. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien desenmascaradlas. Ahora yo quiero terminar porque no lo puedo decir todo hoy. Gálatas 5, 19 al 21. Un texto muy conocido, pero ahora en este contexto. ¿Cuáles son las obras muertas? Bueno, las obras estériles, pero son las obras de la naturaleza adánica, las obras inmundas, que ya yo mencioné todas las cosas inmundas que tienen que ver con el pecado. Vamos a verla aquí. Gálatas, y terminamos ahí. Gálatas 5, 19 al 21. Un texto muy conocido, pero ahora va a contestar una pregunta para nosotros. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ahí está. ¿Cuáles son las obras estériles? ¿Cuáles son las obras muertas? Pues las que no producen vida, las que están descompuestas, las que producen inmundicia, las que producen mal olor, las que ofenden a Dios, las que nos dañan a nosotros, las que nos separan de Dios. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Dígala, las obras muertas, es lo mismo, las obras estériles. ¿Cuáles son? Dígalo conmigo. Adulterio, dígalo fuerte que se oiga. Fornicación, inmundicia. Mire, la inmundicia ahí está metida, la inmundicia está metida ahí, está metida la inmundicia. Y no estoy diciendo gol, sino inmundicia. Anoche prendo la televisión y yo sé dónde estaba el mundial y veo que Estados Unidos está ganando 3-0. No sé cómo terminé porque yo me fui. Pero y me vino una tontería a mí, porque se me surgen tonterías. La tontería dice, hay una expresión coloquial dominicana que dice mete mano. Pues en el fútbol no se puede meter mano. En el fútbol, mete pie. Le puede dar con todo al balón, con la cabeza, con el pecho, con los pies, pero no puede usar las manos. Pero a la inmundicia, pégale con los pies, con las manos, con el bate. Porque de la única manera que tú matas y no eres asesino es cuando tú haces morir la carne con sus deseos. La Biblia dice que matemos la carne con los deseos. Y ahí dice, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Seguimos: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y como Pablo no termina, dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ni heredan ni entran. Y cuando yo digo entrar, no estoy hablando del futuro. Estoy entrando. Tú no puedes entrar a la vida de Dios en el presente viviendo así, con las obras muertas. Esas son las obras muertas. Las obras inmundas, las malolientes, las que son contrarias a la vida de Dios. Ahora miren la vida de Dios. Más el fruto. ¿Qué cosa? El fruto. Allá dice obras estériles. En la carne no hay fruto. ¿Qué fruto hay en un muerto? ¿Qué fruto hay en un muerto? Los muertos solamente servían para alimentar a los gusanos, pero ya la gente lo creman, así que se van a morir de hambre los gusanos porque no están metiendo a la gente allá abajo.
Una manera de decirte que nadie da nada por un muerto. No vale nada, no tiene fruto. Más el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué cosa es? El fruto. El fruto. Donde hay vida, hay fruto. Donde hay vida, hay fruto. Donde no hay vida, no hay fruto. Un muerto no se puede reproducir. Un vivo se puede reproducir. Así pasa. Más el fruto del Espíritu, miren, qué productivo. Amor. El amor edifica, dice la Biblia. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, nunca deja de ser. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y miren cómo sigue diciendo para terminar. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está la clave. Clava al muerto. Amén. Cuando alguien esté deseando vencer, tú tienes que tomar el espíritu de los judíos. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Lo mismo que hicieron con Cristo es lo que tú tienes que hacer con tu carne. Tú tienes que clavar las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, la lascivia, las inmundicias, la mentira. Todo eso hay que clavarlo en la cruz. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificar es lo mismo que matar, destruir, como hizo Cristo en la cruz. Seguimos. Si vivimos por el Espíritu, diga vida eterna, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, tú naciste del Espíritu, tú puedes vivir en el Espíritu y tú puedes también caminar o andar en el Espíritu. Eso es perfume, olor de vida, algo útil, algo que edifica, algo que tiene fruto, algo que agrada a Dios. Eso es servir al Dios vivo. Ya no hay que seguir. Ya ustedes saben lo que sigue. Ahí contrasta lo que es andar en el Espíritu y andar en la carne. Lo que es andar en muerte y lo que es andar en vida. Lo que es andar en fruto y lo que es andar estériles. Lo que es andar en olor de vida y lo que es andar en olor de muerte. Yo no sé tú, pero yo elijo la vida eterna. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Al Dios vivo se le sirve con el fruto del Espíritu, andando con la vida de Él. Vamos a orar. Padre bendito, Dios bueno y eterno, gracias por la palabra hermosa, preciosa, oportuna, Señor. Gracias, gracias. Abre nuestros ojos, toca nuestros corazones, que danos la unción de la palabra, la luz de la palabra, el poder de la palabra, Señor, la claridad de la palabra, la revelación de la palabra. Por favor, en la palabra está la vida, es la semilla incorruptible en la cual hemos nacido. Padre, en el nombre de Jesús, que algo sucede en nuestras vidas, más de valorar o apreciar la retórica de la palabra, diciendo qué lindo discurso, qué lindo mensaje, oh, cuánto me gocé. No. Tienes que nacerlo. Tenemos que tener hambre y sed de lo eterno. Ayúdanos, Señor Dios mío, hoy a decidirnos ya, dejar la muerte y decidirnos por la vida. Ya tenemos la vida. Lo que tenemos que hacer es echar a un lado la muerte adánica y echar mano a la vida eterna, la vida de Cristo, para servir al Dios vivo, viviendo fructíferamente en Cristo Jesús. Y que todos nos huelan y puedan percibir el olor de tu conocimiento en nuestras vidas, Señor. Que seamos olor de vida para todos, porque así te representamos como testigos y como embajadores.
Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Hermano y hermana, yo te bendigo en el nombre del Señor y ruego al Señor que tome el espíritu de esta palabra en toda su esencia, envergadura y trascendencia, y pueda impactar tu vida y transformar todo tu ser interno, de tal manera que la vida de Dios sea una realidad en tu vida, porque ya tú tienes la vida de Dios. Échale mano, vívela y agradarás a Dios, y se verá en ti, se manifestará en ti la victoria de Cristo, que es el deseo y la voluntad de Dios con tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Dele aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.